Así que ahora para tocar este tema tenemos media hora para hablar con Andrés y con Adriana. Como ustedes ya saben, Andrés es el director ejecutivo de la ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Fue director ejecutivo también del Foro de Periodismo de Investigación argentino, perdón, FOPEA. Integró la corresponsalía en Buenos Aires del diario Los Angeles Times. Fue corresponsal de IPIS de Perú, redactor del diario, de Perfil, de los suplementos del Cronista Comercial, y es también graduado en comunicación. Creo que vos, Andrés, además del tema, vas a presentar a Adriana, ¿verdad? Así es. Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Excelente. Buenísimo. Bueno, buenas tardes para mí. Buenas noches para Adriana, que nos está saludando, nos está acompañando desde Madrid. Ahora la vamos a presentar a ella. Es un placer para mí y para ADEPA poder participar de este encuentro tan importante, este encuentro anual tan importante de la CIP. Ahí la estoy viendo a Laura. Hace muchos años que no nos vemos, Laura. Qué gusto verte. Bien, agradecemos por supuesto a la CIP, en la figura de Ricardo, de Carlos, de Ernesto, de Horacio, de Mabel, de Marta. Creo que los nombré a todos, espero, de todo el equipo que organizó este encuentro. Y la verdad que para nosotros este tipo de encuentros, y en particular que la CIP continúe con estas reuniones virtuales, son un buen ejemplo, uno de los mejores ejemplos de aquellas cuestiones positivas que nos quedaron de la pandemia, ¿no? Hay muchas más negativas, ahora lo vamos a revisar rápidamente con Adriana, pero en particular creo que esta cercanía virtual que hemos establecido durante la pandemia, no solamente en nuestra industria, seguramente cada uno de ustedes tendrá referencias de otras industrias y de otros ámbitos donde la virtualidad llegó para quedarse. Creo que eso es una de las grandes tendencias aceleradas durante la pandemia, y eso en gran medida es una de las cuestiones que nos llevó a encarar este trabajo, esta investigación, este relevamiento entre ADEPA e InfoCiudadana, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, justamente para poder encontrar cuáles fueron aquellas cuestiones que nos quedaron positivas y negativas, qué aprendizajes, qué soluciones se pueden plantear para nuestra industria. Voy a compartir rápidamente una presentación, simplemente para que nos acompañe con los datos. Después, por supuesto, que la podemos compartir con todos ustedes. Y fundamentalmente, antes de darle el pase a Adriana, que nos va a sintetizar los datos más importantes que hemos recogido durante este trabajo, quería mencionar, bueno, acá tenemos un par de imágenes que nos retrotraen a un tiempo no muy lejano, donde, digo, ahora parece una película, pero en realidad todos lo vivíamos como una pesadilla traumática que ahora queremos dejar atrás, ¿no? Esto es un poco lo que señala también en la introducción del trabajo el presidente de ADEPA, Daniel Dessain. Ustedes lo conocen muy bien, por supuesto, por su rol también en la CIP. Y Daniel marca ahí que claramente ningún acontecimiento tuvo en la historia de la humanidad y a nivel global una cobertura periodística tan amplia y tan intensa como fue la pandemia, ¿no? Paradójicamente, hoy, como decía, para muchos de nosotros es un recuerdo borroso, o que quisiéramos que se borrase de nuestra memoria, pero no obstante es inevitable, y ese fue el planteo que nos llevó a hacer este estudio, revisar justamente lo que atravesamos como industria durante la crisis del COVID, lo que nos dejó, y si pretendemos también comprender y aprender de los problemas, los desafíos que nos ha dejado precisamente para nuestra industria. El periodismo en todo el mundo, como bien nos decía al comienzo Ricardo, reflejó la pandemia mientras la sufríamos, mientras la padecíamos. Los periodistas tuvimos que salir a la calle, a calles desiertas por las cuarentenas, y enfrentarnos ante esa cruda realidad de contar esa realidad. Y también, obviamente, con el temor al contagio, que después, a medida que pasaba el tiempo, se fue disipando, pero que todos podemos recordar muy bien lo que significó ese temor a lo desconocido. La industria periodística, como decíamos, funcionó
con una intensidad extraordinaria, dando respuesta a una demanda sin precedentes que se pudo vislumbrar, que se pudo ver en el incremento del consumo por parte de las audiencias respecto de muchos de los temas que tenían que ver con la pandemia, pero no solo con la pandemia, sino con un montón de otras cuestiones que surgieron y que hacían a la vida cotidiana de las cuarentenas. Paradójicamente, lo que señalamos en este estudio es que a medida que subía el incremento de las audiencias por parte de las audiencias respecto del consumo informativo, los ingresos publicitarios y la circulación de los medios gráficos especialmente se desplomaron abruptamente como consecuencia de una economía frenada y en algunos casos también de la imposibilidad, ¿no?, de circular de las ediciones impresas. Por supuesto que estoy generalizando, estamos generalizando, después en cada uno de los países hubo particularidades. Este es un estudio que abarca Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, México, Honduras, Nicaragua y España. Seguramente, como decía, va a haber muchas singularidades de cada país, pero esto que vamos a darles a conocer ahora, lo que va a contarles Adriana respecto de las conclusiones o los principales datos, son generalidades. Después podemos ahondar en detalle en algunos temas, en algunos de los países que ustedes quieran. Ahora le voy a pedir a Julieta, que me está ayudando también en esta exposición, que nos comparta el enlace donde se puede descargar el estudio completo, pero le voy a dar el pase a Adriana, que está, como les decía, en Madrid, y que ahora está dando clases en la Universidad Camilo José Cela. Adriana tiene una vasta trayectoria como académica, como periodista, como columnista, ha publicado varios libros donde analiza el vínculo entre medios y sociedad, es una gran tuitera también y la pueden seguir en sus redes sociales. Yo solo para terminar mi parte, después vuelvo al final para hablar de algunos aprendizajes, quería decir que este estudio nos permitió dimensionar las restricciones que afectaron a los medios y la fragilidad que dejó la pandemia en la prensa iberoamericana. Nos dejó aprendizajes, por supuesto, y advertencias sobre los riesgos que esta fragilidad acarrea para toda la sociedad. Eso es lo que vamos a retomar al final, pero ahora le doy el pase a Adriana para que nos cuente un poco más de la información que produjo el informe. Adriana, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias y, digamos, agregando al panel anterior, también soy una mujer ya en su edad madura, tratando de sostenerme en la industria de los medios y en esto que me apasiona, que es investigar, porque además de colaborar como profesional, tengo como principal tarea de investigación el periodismo y el periodismo argentino y latinoamericano. Así que para mí esta invitación de ADEPA y de la Organización de Estados Iberoamericanos fue una enorme oportunidad para que con mi organización pudiéramos desarrollar este aspecto que, claro, vemos estas imágenes y nos parece que pasó en otro siglo. Y hace apenas 3 años. Y hace 3 años que nos generó una transformación en muchos aspectos. Si querés ir pasando... la primera cuestión, si bien de estos datos durante más de un año nos acompañaron a diario en la vida de los medios, ya casi se quedaron en el olvido, ¿no? Y esta información que está calculada por millón de habitantes para que haga comprensible un poco y comparable los datos, nos muestra que si bien la COVID fue un problema sanitario para todos los países, no en todos impactó de la misma manera. Y sin embargo, hay esa sensación de que todos enfrentamos, ¿no?, con la misma gravedad y con la misma intensidad en todos los lados. Y esto también se vio en los medios. Si bien hubo amenazas compartidas, también no en todos los países ocurrió la misma reacción y tuvieron las mismas herramientas para enfrentar una situación que, como escribía Andrés, fue dramática. E incluso hacia adentro de los países, porque también tenemos países que tienen una geografía muy desigual. Entonces, cuestiones como la conectividad de Internet no es lo mismo en la ciudad capital
de un país que en la periferia. Pasemos al siguiente, así lo hacemos rápidamente para abrir el diálogo. También otro dato que es el punto de partida, no todas las olas ocurrieron al mismo tiempo. Entonces también ciertas medidas que se tomaban, ¿no? Por ejemplo, los confinamientos que se tomaron al unísono, no tenía relación con el ritmo en el que estaban ocurriendo las cosas. Y eso también significó una dificultad extra para medios que en países donde todavía no estaban ocurriendo casos de contagios, que estaban tomando las medidas de seguridad de aquellos que estaban en su pico más grave, ¿no? Como pasó los primeros meses mirando hacia Europa. Pasamos al siguiente. Todos estos datos, obviamente, están en el libro, así que solamente se los presento como para que vean qué contenidos pueden ir y consultar y desarrollar en el texto, que además está acompañado por sus fuentes. Y aquí este dato, que parece un dato sanitario, también nos está hablando de la información. Fíjense la diferencia entre Perú, México, Venezuela y Nicaragua, en cantidad, por ejemplo, de muertes por COVID. O Venezuela y Nicaragua han hecho una excepcional tarea sanitaria y ha sido el récord, ¿no? de buen desempeño, o lo que estamos enfrentándonos en países era con restricciones de información. Y restricciones de información de base. Entonces, también esto nos está hablando la diferente dificultad con la que se enfrentaban los distintos países a la hora de recabar la información verificable y confiable que se necesitaba en una situación de pandemia, ¿no? Es decir, todavía tenemos que revisar qué pasó con relación al reporte de, ¿no?, la información que se recibía y qué era la base de la que partían los periodistas. En la próxima, Andrés. Esto es lo que mencionaba, ¿no? Que esto es un informe que tiene que ver con la cantidad de páginas vistas, la línea oscura es la demanda de información general, y fíjense cómo hacia mediados de mayo hubo un aumento de noticias de COVID. Y aquí empezamos a marcar una de las paradojas que concluye nuestro estudio, ¿no? En el momento en que más se necesitaban noticias, los medios tenían menos recursos y había mucho menos acceso en muchos países a la información pública, justamente porque para muchos gobiernos el tema de la crisis los puso como en una actitud de prudencia extrema o preventiva, y entonces se empezó a reclamársele, ¿no?, o esperarse de los periodistas que dieran algo que no estaban en condiciones de dar. Avanzamos, Andrés. Entonces, en el estudio nosotros analizamos estas variables, de las cuales seguimos, les muestro algunas, ¿no?, algunos ejemplos, porque entendíamos que había que presentar el fenómeno de la pandemia en la complejidad, que tenía que ver con el problema financiero de los medios, pero también con lo que fue la asistencia tecnológica, y algo, pasemos a la siguiente, que insistimos, ¿no?, en esta paradoja de que en todos los países los periodistas fueron declarados trabajadores esenciales, pero no tuvieron los beneficios que tuvieron los trabajadores esenciales. Es decir, eran trabajadores esenciales para salir a la calle y evitar las restricciones de circulación, pero no tuvieron, por ejemplo, prioridades en la vacunación, no tuvieron medidas sanitarias que consideraran esa exposición que tenían. De hecho, muchos estaban reportando desde lugares que podrían considerarse de riesgo, en la calle. Veíamos en esas fotos que el equipo que tenían era muy dispar, porque dependía mucho de lo que los medios proporcionaban o de lo que el propio periodista entendía que tenía que servir. Uno tenía guantes, los otros tenían protección en la cara, pero tampoco había no había una política y no había tampoco una decisión coordinada, ¿no?, de cómo iban a salir los periodistas a estos contextos hostiles. Sí, pasemos a la siguiente. Tampoco el impacto económico
fue igual en todos los países, ¿no? No todos partían desde el mismo lugar. Lo que vemos en todos los casos es que sí, fue un año en que hubo un bajón, pero también el lugar desde donde se partía explicó la recuperación, ¿no? Y eso también afectaba a la economía de los medios. Pasemos al siguiente. Esto es un poco el gráfico que confirma la caída del ingreso publicitario, y no solamente por una decisión de los, digamos, de los anunciantes por la situación, sino porque las actividades publicitarias que fortalecen los diarios estaban suspendidas. El cine, los espectáculos deportivos, las compras, ¿no? En Argentina pasamos el Día del Padre todavía con restricción. Entonces, claro, El turismo. el turismo sobre todo, es decir, aquellos ingresos que son el canal habitual de sustentación de los medios se suspendieron. Entonces, digamos, al clima en general de suspensión de publicidad se agregaba que por mucho tiempo, y hubo países con muchas restricciones, esas actividades estuvieron suspendidas. Pasemos al siguiente. Y esto que creo que es nosotros quisimos llamar al informe, ¿no?, los aprendizajes, y esta revisión de cuál es el tipo de acceso que tienen a Internet, porque todos entendimos que la pandemia nos ayudó a digitalizarnos o nos empujó a digitalizarnos, entonces gente que se resistía a usar Internet o el teléfono se vio obligada a hacerlo, y eso también generó, ¿no?, un empujón hacia la digitalización que tiene su lado positivo, como esto de que podemos estar haciendo la presentación, Andrés desde Buenos Aires, yo desde Madrid, ustedes desde toda parte del mundo, y esto es maravilloso. Pero claro, si uno ve la velocidad de banda ancha de los distintos países, se da cuenta que no todos lo hacemos en las mismas condiciones. Y hacia adentro de los países también tenemos unas brechas inmensas. Y esta es la condición en la que el periodista sigue trabajando. Es decir, que ahí ya no tenemos la crisis sanitaria, pero sí tenemos cuestiones estructurales que hay que seguir trabajándolas, y hay que además hacerlas preventivamente, porque si bien ahora ha vuelto, bueno, también hemos aprendido que las condiciones en las que vivimos pueden cambiar de un día para otro, y tenemos que empezar a pensar que eso es un escenario posible. Pasemos al siguiente. Y otra de las cuestiones que también, y esto sí es algo más personal, que tiene que ver con que hablaban de la capacitación a los periodistas en el panel anterior, la necesidad de la academia lo haga. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que en 2020 hubo muchísimas capacitaciones, casi todas orientadas a la desinformación. Y eso está muy bien, pero lo que vimos a lo largo del 2020-2021 es que la desinformación era una cantidad marginal de todo lo que circulaba en Internet. Cuando yo les mostraba las páginas vistas, les estaba mostrando páginas noticiosas, es decir, que lo que llegamos a ver, y esa es una de las conclusiones más positivas, que los invito a consultar los informes que han sido fuentes para esa conclusión, una de las conclusiones más positivas de la pandemia: triunfó la información. La mayor parte de nuestras sociedades hizo lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de ella, cumplió con las medidas sanitarias aun cuando eran muy adversas, se vacunó rápidamente. Entonces, no deja de ser alguna contradicción que tenemos que resolver, que pusimos demasiado esfuerzo en un problema que existe, no lo voy a negar, pero que es marginal. Y sin embargo, no sé si pusimos el mismo énfasis para esas otras herramientas que sí necesitaban los periodistas, como el uso de estos espacios de una manera provechosa, cómo contactar a las fuentes desde estas nuevas formas de comunicación, qué pasaba con esos periodistas que tenían sus rutinas de información en los pasillos de los organismos que ahora ya no tenían acceso, cómo volvían a recomponer ese vínculo.
Bueno, creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y ahí también pongo yo la academia como un espacio que tiene que integrar esta necesidad. Pero también tenemos que mirar con prudencia las modas, porque la desinformación ha sido un punto que nos llevó y nos obsesionó y está bien, pero no debemos olvidar que estamos en la industria de la información y que lo que tenemos que resaltar cada día es que hemos podido producir y aportar a la sociedad información de calidad en las condiciones más adversas. Eso creo que es una de las grandes conclusiones y aprendizajes. Pasemos a la siguiente. Y el otro también la otra gran conclusión es que cuando nosotros nos pusimos, este trabajo nos llevó un año con un equipo de investigadoras con las que trabajamos habitualmente en Info Ciudadana, con algo que ya venimos constatando, y es que no hay datos comparativos en Latinoamérica. Hay un organismo como ustedes que combinan medios de toda la región. Creo que es una tarea importante hacer al futuro, ¿no? Es decir, empezar a trabajar con datos confiables que puedan ser comparables. Pasemos, así vamos terminando. Y eso es un poco las conclusiones que queremos dejarles y que esperamos abrir un diálogo ahora con todos ustedes, que si algo aprendimos en cuanto no a la COVID específicamente, sino a la reacción de la industria frente a la COVID, es la necesidad de empezar a coordinar un poco más las acciones, ¿no? Entender que la industria de la información necesita una materia prima confiable, y a veces eso no siempre, obviamente no depende de los medios, pero sí es un tema que debería estar en la agenda, ¿no? de la información, porque no se puede proporcionar buena información, no se puede verificar la desinformación si no contamos con fuentes confiables y verificables. Y en ese sentido, también empezar a pensar el rol de los medios en las emergencias. Esperemos que no sea otra pandemia, pero lamentablemente no estamos exentos de catástrofes o de necesidades que atraviesen más de un país. Y creo que eso también es parte de la capacitación en la que tenemos que seguir pensando. Y creo que esto es también una gran oportunidad para fortalecer redes como la de la Sociedad Interamericana de Prensa y tantos organismos transnacionales que permiten el fortalecimiento de una profesión que, a pesar de que ha vivido tantas transformaciones y tantas redefiniciones, sigue siendo el actor encargado de proporcionar la información confiable, y así lo vivió la sociedad, y yo creo que eso es algo que tenemos que destacar todo el tiempo. Un minuto Y otro más. punto, Sí, no, un minuto más. Sí, dale. Otro punto más muy breve, también considerar, que eso aparecía, la salud mental de los periodistas como una prioridad. Es el aspecto que quizás menos estamos considerando, ¿no? También cuando hablamos de la capacitación y de brindar herramientas, siempre estamos pensando en los dispositivos, en las técnicas, y a veces lo que necesitan es un poco de apoyo moral y psicológico. Te dejo para cerrar, Andrés. Sí, un último punto, Adriana, muchas gracias. Un último punto que tiene que ver, digamos, este informe obviamente es una mirada preliminar sobre un montón de fenómenos y podemos decir casi en caliente, aunque en realidad es verdad que pasó tiempo, pero no mucho tiempo si lo queremos poner en el marco de una mirada histórica. Entonces, digo, es un primer paso para recopilar diversas fuentes, diversas miradas respecto de lo que sucedió en la pandemia, y mirar a los medios y al periodismo en el contexto socioeconómico que derivó de la pandemia. Entonces, esto que con el equipo de Info Ciudadana marcamos tiene que ver un poco con eso que decía antes Adriana, de cómo buscar mejor información para revisar estos fenómenos, ¿no? Cómo buscar desde la academia, y quizás ahí sí trabajándolo más a nivel regional con la CIP, unificación de metodologías para la recolección de datos
sistemáticas para que permita la construcción de series diacrónicas, ¿sí? Dice la investigación, dice el punto, dentro de los países y habiliten una comparación regional de manera confiable. Un segundo punto pasa por la consolidación de indicadores básicos para medios que permitan dar dimensiones comparables regionalmente. Un tercer punto tiene que ver con la transparencia de datos oficiales relacionados con las industrias culturales y los profesionales que colaboren con ellas. Un reconocimiento de categorías laborales para periodistas que incluyan las nuevas formas de trabajo, es el cuarto punto. Una identificación de la masa laboral en el sector de medios en sus distintas categorías, es un punto adicional al anterior. Y dos más, la incorporación de enfoques humanísticos al tratamiento de medios que enriquezca el enfoque economicista dominante en los estudios, y a su vez entender que la economía de medios no solo es de las grandes empresas, sino también que cada vez más incorpora distintas iniciativas y emprendimientos bueno, de medios más de escala pequeña. Y por último, un análisis explicativo de causas y factores de influencia que enriquezcan el enfoque descriptivo de correlaciones que domina en el estudio de medios de Iberoamérica. Me apuré un poco porque sé que estamos ya pasados de tiempo y seguramente Ricardo nos va a empezar a correr, pero quería poner en foco un poco cuáles fueron los aprendizajes que surgen de este trabajo como resultado para próximos estudios que se puedan llevar a cabo. Y por último, bueno, hacer un repaso del lado de ADEPA. Estuve trabajando junto con la gente de Infociudadana, Adriana, Nicolás, Marina, Valeria y Iliana. A todos ellos muchas gracias. Y bueno, te paso la posta ahora, Ricardo, por si hay preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Andrés y Adriana. Excelente trabajo, gracias. Y tomo la palabra de lo que pidió Adriana y vos también, Andrés, de poder hacer algún trabajo en conjunto a futuro. Creo que este tipo de investigaciones ayudan a recopilar conductas y comportamientos que tenemos los medios de comunicación en las asociaciones y nos pueden servir para ir mejorando. Como lamentablemente también dice Adriana, nosotros hemos trabajado bastante con seminarios, webinars y conferencias enteras de varios días sobre cómo cubrir cuestiones de emergencia, ¿no? Acá, como ustedes bien saben, en el norte tenemos huracanes, hay huracanes que han devastado completamente a Centroamérica, terremotos, etcétera, y se ha hecho muchísimo trabajo en cómo pueden trabajar los medios en situaciones extraordinarias y a través de lo que promocionamos siempre, es el trabajo colaborativo entre periodistas de diferentes medios, dejando de lado la competencia. Creo que eso la CIP también lo ha resaltado muchísimo con la gran cantidad de información que hemos recopilado en pandemia, que ha surgido también esa actitud colaborativa de medios de comunicación y periodistas que se han olvidado de competir, en el buen sentido de la palabra, y han ayudado todos a hacer extensas coberturas para el beneficio de algo. Creo que, si mal no recuerdo, algunas de las conclusiones muy buenas que se han hecho del periodismo en pandemia es que fue una gran oportunidad de hacer periodismo de utilidad, de servicio. Más allá del periodismo, obviamente, de investigación y todos los roles que debemos cumplir con los medios y el periodismo, pero sí se ha centrado mucho en cómo darle servicio al público, ¿no? Algo que muchas veces hemos visto en el periodismo colombiano, en el mexicano, de cómo hay un periodismo que trata de acercar personas, mucho antes de que Facebook lo hiciera, es decir, a gente desplazada en el propio país por la violencia, cómo el periodismo y los medios han ayudado a conectar de nuevo a personas y familiares. Muchísimas gracias a ambos, ha sido muy importante. Gracias también a Andrés y a Julieta por poner la información en el chat, que seguramente vamos a seguir. Y de nuevo, Adriana, tomamos la posta de ver qué podemos con ADEPA y otras asociaciones en conjunto, poder trabajar en conjunto, ¿no? Acá estoy viendo cabecear positivamente también a Werner
de la AMI, y ahora que en la CIP también agrupamos a muchas asociaciones, creo que pueden salir ideas para trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias Siempre a digo, ustedes. gracias Adriana, gracias Andrés.